¿Alguna vez te has preguntado por qué saberes milenarios que sanaban cuerpo, mente y espíritu fueron silenciados o prohibidos? La llamada medicina prohibida no es un mito, sino un camino de rememoria que nos invita a recordar que la salud es un delicado equilibrio entre lo físico, lo espiritual y nuestro entorno. En este viaje, desvelaremos la verdad detrás de esta sabiduría ancestral y el poder que encierra. ¿Estás listo para desenterrar secretos que transformarán tu visión de la sanación? Acompáñame y suscríbete para no perderte esta revelación, para comprender por qué hablamos de una medicina que fue no solo olvidada, sino activamente prohibida. Necesitamos viajar miles de años atrás. Imaginen por un momento un mundo donde la enfermedad no era vista como un enemigo, sino como un mensajero. Un mundo donde cada planta no era solo un vegetal, sino una voz, una maestra, donde cada quebranto del cuerpo reflejaba una disonancia en el alma o en la comunidad. Este no es un cuento de fantasía, amigos míos, sino la realidad de nuestros ancestros. Pensemos en las orillas del Nilo, en el antiguo Egipto. Para ellos, el ser humano era una orquesta compleja, no un conjunto de órganos separados. Su medicina era una sinfonía de lo físico, lo anímico y lo espiritual. No concebían la salud de otra manera. El cuerpo, para los egipcios, no era solo carne y hueso, era un verdadero templo, un receptáculo sagrado para el Ka, la fuerza vital, esa energía intangible que nos anima, y el Ba, nuestra esencia individual, lo que hoy quizás llamaríamos alma. Cuando la enfermedad aparecía, no era solo una dolencia física, era una perturbación en esa sinfonía sagrada, un desajuste cósmico que afectaba todo el ser. ¿Y cómo sanaban? No solo con ungüentos o bálsamos, aunque usaban hierbas maravillosas y conocimientos botánicos asombrosos. Sus prácticas se extendían a la recitación de fórmulas que no eran meras palabras, sino vibraciones sagradas, capaces de restaurar el orden perdido. Los ritos eran puentes hacia lo divino, buscando realinear al individuo con el universo entero. La medicina era, sin lugar a dudas, el reflejo más puro de su profunda espiritualidad. Era una con ella. Sanar era restablecer el flujo armónico del Ka y asegurar que el Ba pudiera residir en un templo equilibrado. Es asombroso cómo esa visión tan integral se perdió en el camino, ¿verdad? Ahora crucen conmigo océanos y milenios, hasta las tierras vibrantes de América ancestral. Aquí, los pueblos originarios no solo cultivaban alimentos, cultivaban sabiduría. Ellos sabían que la tierra era su gran madre y que en cada fibra de su ser, en cada hoja, en cada raíz, residía un espíritu, un conocimiento. Utilizaban las plantas maestras, y aquí viene lo que algunos hoy tildan de polémico, pero que para ellos era sagrado, como la ayahuasca, el peyote o el tabaco ceremonial. Pero ojo, no las usaban como meros analgésicos o somníferos. Eran maestras vivas, poseían espíritu, poseían voz propia. Estas plantas no buscaban curar un síntoma superficial, sino que abrían portales hacia el conocimiento interior, hacia las raíces profundas de una dolencia. Quizás una enfermedad física era en realidad el eco de un resentimiento no resuelto que carcomía el alma, o el resultado de un quiebre en la comunidad, una fractura en el tejido social, o incluso una desconexión vital con la misma tierra que nos sustenta. Sanar, en este contexto, no era solo ingerir una sustancia, era un acto de entrega total, era sumergirse en un círculo comunitario, dejarse envolver por cantos ancestrales que vibraban en cada célula, abrir el corazón de par en par a la memoria del linaje, a las voces de quienes vinieron antes. Era una reintegración completa del ser en su entorno sagrado. Y si giramos nuestra mirada hacia el vasto continente asiático, encontramos ecos de esa misma verdad fundamental. La medicina tradicional china y el ayurveda indio comprendieron con una lucidez impresionante que el ser humano es un entramado complejo de energías vitales. Para ellos, la enfermedad era una interrupción en ese flujo ininterrumpido. El Qi,
o el prana, como lo llamaban, era esa chispa vital que debía circular libremente. No bastaba con eliminar un dolor de cabeza o una fiebre. No. Había que armonizar los elementos, equilibrar los doshas, liberar los canales energéticos bloqueados. Lo espiritual y lo físico no eran entes separados, sino dos caras de una misma moneda. Estaban indisolublemente entrelazados. Entonces, la pregunta que nos carcome es, si estas visiones eran tan completas, tan profundamente conectadas con la vida, ¿por qué demonios se convirtieron en medicina prohibida? La respuesta es compleja, pero profundamente reveladora. No fue porque fueran ineficaces o dañinas. Al contrario, fue porque al llegar los sistemas hegemónicos, ya fueran coloniales, religiosos o incluso los que más tarde se llamarían científicos de una manera muy particular, estas prácticas fueron vistas como una amenaza. Pero no una amenaza a la salud, no. Una amenaza al control, al poder establecido. Lo que estas medicinas milenarias recordaban, con una fuerza arrolladora, es que el poder de la sanación no pertenece a instituciones que lo monopolizan, ni a fármacos con patentes exclusivas. Pertenece al vínculo profundo entre el ser humano y lo sagrado. La verdad es que lo prohibido no era la planta en sí, ni el canto que elevaba el espíritu, ni el ritual que conectaba comunidades. Lo prohibido era la conciencia de libertad que despertaban. Era la peligrosa idea de que podías sanar sin un intermediario autorizado, sin una receta impuesta, sin someterte a una autoridad externa. Esto iba en contra de cualquier sistema que buscase centralizar el poder. Si la gente podía curarse a sí misma, a través de su conexión con la tierra, con su espíritu, con su comunidad, ¿dónde quedaba la necesidad de un emperador, de un sacerdote o de un médico que ejerciera control? La filosofía hermética ya nos había susurrado una verdad profunda. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y la medicina ancestral, en su práctica más elemental, confirmaba este principio con cada curación. Demostraba que el cuerpo físico era un reflejo fiel de la mente, y que la mente a su vez espejeaba el alma. El curandero, el chamán, el sanador, no se limitaba a tratar un dolor de espalda. Era un guía que acompañaba al paciente en un viaje de rememoria, ayudándole a recordar la verdadera raíz de su desequilibrio, y con ello, a volver a integrarse en la trama viva de la existencia. Hoy, cuando yo te hablo de medicina prohibida, no me refiero a pócimas oscuras o a remedios secretos escondidos en cofres empolvados. Me refiero a reconocer esta herencia silenciada, esta sabiduría que fue deliberadamente empujada a la sombra. Es comprender que detrás de cada ritual ancestral existe una filosofía profunda que nos grita una verdad irrefutable. La salud es armonía, la enfermedad es desconexión, y la sanación es un camino de regreso a la memoria original de lo que significa ser un ser humano íntegro. Esta medicina, mis amigos, no es solo una herramienta para el cuerpo. Es un sendero que despierta en nosotros lo que parecía dormido, la conexión indisoluble con la tierra, el respeto profundo por nuestros ancestros y el redescubrimiento de nuestro propio espíritu. Es una dimensión del arte de sanar que trasciende lo meramente físico y que ha sido apartada, sí, porque recuerda al ser humano un poder que no se compra, que no se controla, un poder que nace de la libertad. Es hora de que lo recordemos. Y entonces, si hemos comprendido que la medicina ancestral fue proscrita no por su falta de eficacia, sino por la potencia de libertad que emanaba, la pregunta inevitable que se asoma a la superficie de nuestra conciencia es: ¿cómo hacemos para recordar eso? ¿Cómo activamos esa memoria prohibida que late en nuestras venas? Aquí es donde el verdadero viaje de la rememoria comienza, un sendero que no te lleva a un lugar ajeno, sino a lo más profundo y olvidado de ti mismo. Permítanme decirles algo fundamental. La enfermedad, desde la perspectiva de esta sabiduría antigua, no es un enemigo, no es un castigo, no es una falla que debe ser erradicada con violencia.
No. La enfermedad es, en esencia, un mensajero. Imaginen por un instante que su cuerpo es como una casa, y en alguna habitación hay una gotera. Si solo pintan el techo para ocultar la mancha de humedad, la gotera seguirá allí, carcomiendo la estructura, hasta que un día el techo se caiga. La medicina moderna, con frecuencia, es como esa pintura que tapa la mancha, silenciando el síntoma, sin atender la raíz. Pero lo ancestral nos invita a escuchar el goteo, a encontrar el origen de la filtración, a comprender qué es lo que el agua, ese fluido vital, nos está intentando comunicar. Lo que duele en el cuerpo es, muchísimas veces, el eco de algo que se quebró en otro nivel, una emoción que no fue reconocida, una palabra que no fue dicha, una relación que se desequilibró, una profunda desconexión con el sagrado pulso de la naturaleza. La medicina de la rememoria nos urge a escuchar ese mensaje con humildad y con sinceridad, en lugar de intentar callarlo con prisa o con sustancias que solo adormecen la verdad. Visualicemos la vida, la existencia misma, como un tejido inmenso y sagrado, un tapiz cósmico de infinitos hilos. Cada uno de esos hilos, delicado y vibrante, representa una relación esencial, la que tienes contigo mismo, en tu interior, la que te une a tu comunidad, a tu familia, a tus amigos, la que te liga indisolublemente al entorno natural que te rodea, a los árboles, a los ríos, al viento, y por supuesto, la que te conecta con lo divino, con esa fuerza más grande que nos envuelve. Cuando uno solo de esos hilos se rompe, cuando se desgasta o se deshilacha, todo el tejido se debilita. Y es en esa debilidad, en esa fractura, donde comienzan a aparecer los signos de la enfermedad, los dolores, los desequilibrios, las angustias que nos invaden. La medicina ancestral, mis queridos amigos, no se limita a intentar reparar el hilo roto de forma aislada. Su visión es mucho más grandiosa y holística. Busca restaurar la armonía y la fortaleza de todo el tejido. Recomponer la red completa de vínculos que te constituyen como ser humano. Aquí es donde el concepto de rememoria adquiere su significado más profundo y transformador. Sanar desde esta perspectiva no es añadir algo nuevo a tu ser. No es aprender una técnica ajena o ingerir una poción extraña. Es, en su esencia más pura, recordar lo que ya estaba en ti, lo que tu alma ya conocía, lo que tu espíritu ya poseía. Es como si descorriéramos un velo para redescubrir la sabiduría inherente a tu propia existencia. Piensa en una ceremonia ancestral, en el resonar de un tambor que golpea el aire con un ritmo hipnótico, en el humo ascendente de una planta sagrada, o en la danza alrededor de un fuego que crepita bajo las estrellas. Cuando participas en un ritual así, cuando inhalas ese aroma ancestral, cuando te entregas a esa vibración rítmica, no estás simplemente aprendiendo algo ajeno o realizando una coreografía sin sentido. Estás reconectando con un conocimiento que no es intelectual, sino visceral, celular. Es como si la vibración ancestral del tambor despertara memorias dormidas en cada una de tus células, recordándoles su propósito original, diciéndoles: ustedes fueron concebidas para vibrar en armonía, para vivir en plenitud, y es precisamente por esto que esta medicina incomoda tanto a los sistemas de control. Porque no depende de intermediarios, no requiere de grandes laboratorios farmacéuticos, ni de recetas patentadas, no se vende en un anaquel de supermercado. Depende únicamente de tu disposición a escuchar, a sentir, a abrirte, y de tu entrega consciente al proceso simbólico y energético. Lo prohibido, en realidad, no es la planta ni el canto. Lo prohibido es la conciencia luminosa de que tú puedes ser el verdadero artífice de tu propia sanación. Que el poder está en ti, no afuera. Es un acto de soberanía espiritual. Tomemos un ejemplo claro para ilustrar esto. El uso de las plantas maestras. Desde la mirada meramente racional y reduccionista moderna, son catalogadas como simples sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso, que alteran la percepción. Pero desde la visión ancestral y profunda, estas plantas son seres vivos,
Son maestras sabias que te ofrecen una ventana, una oportunidad para ver aquello que tu mente consciente quizás no quiere, o no puede, ver. Al ingerirlas en un contexto sagrado, ritualizado, con intención y respeto, no solo sanas el cuerpo físico, despiertas recuerdos olvidados, liberas emociones reprimidas que te encadenaban, y reordenas tu espíritu, tu campo energético, tu propósito de vida. Eso, amigos míos, es rememoria. Es reconocer en ti mismo lo que estaba oculto, lo que fue convenientemente apartado. Es aceptar tu historia completa, con sus luces y sus sombras, y reconfigurarla en un nuevo, más elevado, equilibrio. Así, la llamada medicina prohibida no es únicamente una herramienta de curación para el cuerpo. Es, sobre todo, un puente que une el presente convulso con el pasado sabio, que conecta el cuerpo tangible con el alma intangible, que enlaza lo humano y efímero con lo sagrado y eterno. Caminar este puente, recorrer este sendero, exige valentía, exige una honestidad brutal contigo mismo, porque significa dejar de buscar las soluciones afuera, en las promesas del mundo exterior, y atreverte a mirar adentro, al vasto universo que reside en ti. Y es allí, en ese mirar profundo, en ese viaje hacia tu propio centro, donde descubres la verdad más poderosa de todas, que la verdadera medicina eres tú mismo, recordando, despertando y volviendo a tu esencia original. Pero la rememoria, mis amigos, también es un terreno fértil para las paradojas. Es una fuente inagotable de sanación, de claridad mental, de una comunión profunda con lo sagrado, con la vida en todas sus expresiones. Y al mismo tiempo, como hemos visto, ha sido sistemáticamente marginada, silenciada y estigmatizada, tildada de mera superstición, de peligrosidad o incluso de charlatanería. Y la pregunta que flota en el aire, que no podemos ignorar, es ¿por qué algo tan inherentemente sanador fue relegado a las sombras, a los márgenes de nuestra sociedad? La respuesta, insisto, no reside en la planta en sí, ni en la coreografía del ritual. Reside en lo que estas prácticas, en su totalidad, representan. Estas sabidurías milenarias revelan, sin tapujos, que la salud no es un producto que se adquiere en una farmacia, no es una mercancía que se consume. La salud es un estado que se cultiva con intención, con presencia, con conciencia. Cuestionan, desafían, la dependencia hacia sistemas externos, hacia autoridades impuestas, y devuelven al ser humano la soberanía de su propio bienestar, de su propia existencia. En un mundo donde el control se ejerce con mano dura a través de lo que consumimos, a través de las narrativas que se nos imponen, lo que fue prohibido no fue la medicina en sí. Lo prohibido fue la libertad, la autonomía y el autoconocimiento profundo que estas prácticas ancestrales despertaban en las almas de las personas. Hay matices cruciales que debemos explorar para entender esto a fondo. La medicina ancestral no es un simple remedio natural que se sustituye por otro. No se trata de cambiar una pastilla sintética por una infusión de hierbas sin más, ni de reemplazar un hospital aséptico por una ceremonia en el campo como si fueran equivalentes intercambiables. No. Es una cosmovisión entera, una manera de comprender la existencia que entiende que el cuerpo físico es apenas una de las capas de nuestro ser. De nada sirve beber un brebaje purificador si el corazón continúa aferrado al resentimiento, si la mente permanece encadenada a viejos patrones de dolor, si la comunidad de la que formas parte sigue fracturada por el egoísmo y la división. La medicina de la rememoria no se limita a sanar los síntomas visibles. Exige una transformación integral, una revolución interna que abarque todas las dimensiones de tu vida. Y aquí encontramos quizás la razón más profunda por la que no todos están verdaderamente preparados para emprender este camino. Mientras la medicina moderna, con frecuencia, promete soluciones rápidas y específicas para cada dolencia, la sabiduría ancestral confronta al individuo con su propia sombra, con sus miedos más arraigados, con sus aspectos menos agradables.
beber una planta maestra, participar en un ritual de fuego que te desnuda el alma, o entregarse a un ayuno que purifica, no garantiza un alivio inmediato y placentero. Puede, de hecho, sacar a la superficie dolores ocultos que creías superados, memorias reprimidas que te asaltan con fuerza y emociones que resultan profundamente incómodas, incluso aterradoras. Pero es precisamente en esa incomodidad, en ese desequilibrio momentáneo, donde reside la oportunidad de verdadera sanación. Es mirar de frente lo que habíamos negado, lo que habíamos empujado bajo la alfombra, abrazarlo con amor, aceptarlo y finalmente liberarlo. Podríamos decir con toda certeza que esta medicina es como un espejo, pero no es un espejo pulido que refleja únicamente lo que queremos ver, que halaga nuestra vanidad. Es un espejo profundo, de una claridad brutal, que muestra lo que habíamos enterrado con afán en los rincones más oscuros y olvidados del alma. Y esa revelación, por más transformadora que sea, también puede ser dolorosa, puede cimbrar nuestras estructuras internas. Por eso, este no es un camino ligero, ni es un adorno espiritual para llevar con orgullo. Es un viaje iniciático que requiere compromiso, valentía y una entrega total a lo desconocido. Un aspecto menos conocido, pero de vital importancia, es que estas prácticas no sanan de manera individual únicamente. Sanaban y sanan también a la comunidad. En muchísimas culturas originarias, la enfermedad de una persona no era vista como un problema aislado del individuo. Era el reflejo palpable de un desequilibrio colectivo, de una fisura en el alma de la aldea. El canto del curandero no se dirigía solo al enfermo que yacía postrado. Se dirigía a toda la tribu, a cada alma presente, invitándola a recomponer la unidad. La danza ritual no era un mero entretenimiento, era una forma potente de tejer nuevamente la red fracturada de relaciones, de restaurar la cohesión social. La medicina de la rememoria nos recuerda con vehemencia que la salud personal no puede, bajo ninguna circunstancia, desligarse de la salud del entorno, de la salud de nuestros hermanos y hermanas, de la salud de nuestra comunidad. Así, al profundizar en este tema que nos apasiona, descubrimos sus múltiples capas, su complejidad y su belleza. Esta medicina no es únicamente una alternativa terapéutica más, una opción para elegir en un menú de bienestar. Es una invitación a replantearnos qué entendemos realmente por estar sanos, qué significa vivir en un verdadero equilibrio, y cómo podemos recuperar una memoria que no solo nos pertenece a nivel individual, sino que es parte inherente de nuestra especie, de nuestra humanidad. La medicina que fue tildada de prohibida, entonces, no lo está por ser peligrosa en un sentido destructivo. Está prohibida, o mejor dicho, fue prohibida, porque guarda un secreto demasiado poderoso. El secreto de que somos parte inseparable de un tejido cósmico vibrante, y que al sanar nuestras propias heridas, al recordar nuestra esencia, estamos en última instancia, devolviendo armonía y plenitud a ese gran tejido de la vida. Es una responsabilidad y un regalo, ahora quizás te estés preguntando, ¿y cómo integro todo esto en mi vida cotidiana, en este mundo moderno y frenético? No necesitas irte a la selva, ni unirte a una comunidad aislada para empezar. La esencia de la medicina de la rememoria puede integrarse en cada uno de tus días, como una forma constante de recordar que la salud es un equilibrio vivo, dinámico y que te pertenece. No se requieren grandes viajes ni proezas extraordinarias para iniciar este camino. Basta con transformar la manera en que te relacionas contigo mismo, con tus seres queridos, y fundamentalmente, con la naturaleza que te rodea. Estos consejos que te ofrezco no son recetas fijas, sino llaves simbólicas, pequeñas aperturas para que comiences a caminar hacia tu propia rememoria, hacia tu despertar interior. El primer consejo, y quizás el más vital, es: escucha tu cuerpo como a un maestro sabio. En la vorágine de la vida moderna, solemos silenciar los mensajes de nuestro cuerpo con prisas,
con analgésicos para tapar el dolor, con distracciones constantes que nos impiden sentir. La sabiduría ancestral nos recuerda que cada síntoma, por mínimo que parezca, es una señal, un lenguaje sutil pero potente, que nos pide atención, que nos suplica que nos detengamos. Aprende a hacer una pausa, a cerrar los ojos y a preguntarte con honestidad, ¿qué me está diciendo este dolor en el cuello? ¿Qué emoción olvidada está buscando desesperadamente expresarse a través de mi estómago? ¿Qué vínculo en mi vida, quizás conmigo mismo, necesita ser urgentemente sanado? Escuchar en lugar de silenciar, sentir en lugar de huir, es el primer paso gigante para vivir desde una medicina realmente profunda, desde tu propia rememoria. El segundo consejo es: ritualiza lo cotidiano. No esperes grandes ceremonias con chamanes para conectar con lo sagrado. Lo sagrado está en cada instante, en cada aliento. Prepara tu comida no como una simple tarea, sino como si fuera una ofrenda sagrada, llena de intención, de gratitud por cada ingrediente. Enciende una vela al iniciar tu día, no por costumbre, sino como un recordatorio visual de tu fuego interior, de tu chispa divina que te impulsa. Agradece al agua antes de beberla, sintiendo su pureza, su vitalidad, su poder sanador. Lo que para muchos es una costumbre trivial o un acto mecánico, puede convertirse en un acto de poder inmenso si lo realizas con plena intención, con conciencia y presencia. En la mirada ancestral, el mundo entero es un altar, y cada gesto, por pequeño que sea, puede ser medicina si se hace desde el corazón. El tercer consejo fundamental en estos tiempos es: reconecta con la tierra. Pasa tiempo descalzo sobre la hierba fresca, sintiendo la energía que emana de ella. Acaricia el tronco rugoso de un árbol, siéntate a su sombra y respira su energía vital. Siembra una semilla, observa cómo crece y se transforma. La medicina prohibida, la olvidada, siempre entendió, con una lucidez asombrosa, que el ser humano no está separado de la naturaleza. No. Respiramos con ella, palpitamos al mismo ritmo. Cuando olvidas esa conexión vital, tu energía se fragmenta, te sientes desarraigado. Cuando la recuperas, tu cuerpo y tu espíritu encuentran arraigo, estabilidad, paz. La tierra no es un recurso para explotar, es una madre sabia que sostiene tu equilibrio, tu vida. El cuarto consejo es: ábrete a la memoria de tus ancestros. No importa si conoces sus nombres o las historias detalladas de sus vidas. Sus huellas, sus luchas, sus amores, sus sabidurías, laten en tu sangre, en tus genes, en tu esencia. Puedes honrarlos de muchas maneras: con un altar sencillo en tu casa, con una oración silenciosa de gratitud al amanecer, con un gesto de respeto por su legado. Cada vez que lo haces, invocas la fuerza, la sabiduría, el amor incondicional de quienes caminaron antes que tú, de quienes te abrieron el camino. La rememoria no consiste en imitar el pasado ciegamente. Consiste en recordar que no caminas solo, que formas parte de un linaje poderoso, de un árbol familiar que te sostiene, que te da fuerza. El quinto consejo, igualmente importante, es: cuida el vínculo con tu comunidad. La medicina prohibida siempre fue, por excelencia, un acto colectivo. El canto compartido en círculo, la danza grupal que unía los corazones, la sanación que ocurría en un abrazo colectivo. Hoy, en la individualidad del mundo moderno, puedes cultivar esa energía apoyando sinceramente a quienes te rodean, compartiendo tu tiempo de calidad, escuchando con presencia y sin juicio. La enfermedad del alma nace muchas veces del aislamiento, de la desconexión con el otro. La salud, la verdadera plenitud, florece en el encuentro auténtico, en la complicidad, en el compartir. Y finalmente, el consejo más importante de todos, el que abarca a todos los demás: confía en lo invisible. La vida moderna nos exige pruebas inmediatas, resultados tangibles y medibles. Pero la medicina ancestral, la rememoria, se mueve en un ritmo distinto, un ritmo sagrado.
el de la paciencia, el de la fe profunda en procesos que no siempre se ven con los ojos físicos, pero que se sienten con el alma. Cuando enciendes esa vela con intención, cuando siembras esa pequeña semilla, cuando agradeces al agua que bebes, puede parecer un gesto mínimo, insignificante. Sin embargo, cada uno de esos actos, cargado de conciencia y amor, abre un canal invisible que reordena tu energía, que te alinea con el universo y que poco a poco, pero de forma inexorable, transforma tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La medicina prohibida es, en realidad, medicina olvidada. Integrarla en tu vida no requiere que abandones tu mundo actual, ni que renuncies a tu progreso. Requiere simplemente que recuerdes que lo sagrado, lo esencial, siempre ha estado aquí, pacientemente, esperando a ser honrado en cada respiración, en cada paso que das, en cada latido de tu corazón. Hemos viajado juntos, desvelando que la sanación proscrita no es un vestigio, sino un espejo que refleja el poder inherente en cada uno. Sanar es recordar quiénes somos, reconectando con los lazos sagrados de la vida. Es una elección valiente transformar tu día a día en soberanía espiritual. Reflexiona. ¿Qué memorias duermen en ti, esperando ser despertadas? Si esto resonó, no lo olvides. Suscríbete, comparte y comenta. Tu voz es la chispa que enciende este despertar colectivo.